¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque la deuda de Estados Unidos sigue subiendo, por qué no hemos visto que pase algo? Bueno, esta es una pregunta que me hicieron en uno de los comentarios, ahorita les voy a dar el crédito, lo cual me hizo pensar que sí está pasando muchas cosas, que es gracias a esta deuda que se da la inflación, que es gracias a esta deuda que tenemos el poder adquisitivo colapsándose. Bueno, para esto vamos a hablar de este tema, vamos a hablar de las consecuencias que ha tenido la deuda, para que analicemos realmente que el problema no es la cantidad, sino la calidad. Un concepto que hace mucho no tocaba en el tema, pero que ahorita que Estados Unidos acaba de pasar los 34 billones, es importante recordarlo. Y antes de que vayan a escribir, no se dice 34 billones, Aarón, se dicen 34 trillones. En inglés, la nomenclatura sí es trillones. Pero bueno, hasta que haga videos en inglés, diré trillones. En español se dice billones, con B de burro, si es que no le saben. Así que empezamos a leer. Este video es auspiciado por Cake-Wallet, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Y bueno, primero lo primero, vamos a ver y darle crédito a la persona que es la responsable de la creación de este video. Y se llama Alijo C. Sánchez, quien preguntó, excelente, muy bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué Estados Unidos sigue endeudándose y no pasa nada? ¿Pasa o no pasa? Esa sería una muy buena pregunta. Para explicarlo, primero tengo que explicar un poquito cuál es el modelo económico que se vive ahorita en el mundo. ¿Cuál es el estándar? Acuérdense que durante mucho tiempo tuvimos el patrón oro. El patrón oro lo que causaba es que un gobierno no pudiera imprimir dinero sin respaldo. Tenía que estar respaldado, ¿por qué? Por oro. Originalmente la idea es que los ciudadanos estadounidenses tuvieran oro en el banco y para no tener que tenerle el inconveniente de cargar oro a hacer transacciones o tener que cortarlo para comprarte, no sé, un litro de leche, simplemente podías llevar esta novedad, la que era los billetes de la Reserva Federal. La Reserva Federal o los bancos comerciales en Estados Unidos cuidarían de tu oro y te darían un sistema basado en papel, el cual podrías tú redimir en cualquier momento por el oro. Esta era la idea. La idea suena de hecho bastante buena. Es casi como una moneda estable dentro del mundo de las criptomonedas. De hecho, si nos vamos a ver los precios del oro, ahorita con tanto hater de Javier Milei, este sí fue un robo. Tuvimos el oro prácticamente estuvo estancado en $20 con 75 centavos durante muchos años. Durante toda la creación del patrón oro, así se mantuvo. Pero no fue hasta que Roosevelt llega y hace ilegal el tener oro que empieza a pedirle a la gente que entregara su oro, que se lo entregara a las autoridades de Estados Unidos, mientras mantenía el mismo precio, el oro a 20.70, más o menos por ahí estaba. El problema es que Roosevelt, luego muy mañosamente, y este sí fue un robo, de la noche a la mañana decide, simplemente por sus ganas, hacer que el precio del oro ahora ya no fuera de $20, sino de 35, que en la práctica esto le termina robando cerca del 50% a las personas sus ahorros. Esto sí fue un robo. Esto sí causó inflación. Esto causó una devaluación de la moneda. Bueno, para hacer el video un poco más corto, también impidió que las personas pudieran seguir, durante mucho tiempo, seguir cambiando el oro por dólares. Ya se acababa ese patrón, pero mantenía todavía el estándar oro. En el estándar donde no podía Estados Unidos seguir o imprimir dinero, obviamente sí lo hicieron ahora sí que durante la Segunda Guerra Mundial, se supone que lo hicieron tras bambalinas, pero todo el mundo nos enteramos porque la inflación se disparó. Se supone que Estados Unidos no podía estar imprimiendo dinero si es que no tenía el oro que respaldara. Entonces, por ende, tenía que trabajar, tenía que producir, tenía que comprar el oro en varios países o en minas de Estados Unidos, guardarlo en bóvedas y ahora sí poder imprimir dólares. Esto es lo que tenía que hacer Estados Unidos. Como te das cuenta, esto iba a causar que el dinero fuera demasiado duro. Iba a impedir que los gobiernos pudieran simplemente agarrar la impresora en un año electoral, como por ejemplo se pusieran a imprimir dinero sin ningún tipo de límites.
Esto, por ejemplo, es lo que explica por qué ahorita Joe Biden está buscando de manera desesperada dinero para Ucrania, dinero para Israel y dinero para inyectarlo en la economía y aumentar la inflación. Pero al final del día no es más que un populismo asqueroso donde lo único que van a hacer es empobrecer a los estadounidenses que tengan dólares o a cualquier persona que tenga dólares. Bueno, entonces el dólar se mantiene bastante estable contra el oro porque el precio, el cambio, el tipo de redimisión entre el oro y el dólar se mantuvo estable. Hasta que llega Nixon y curiosamente en un año electoral donde parecía que iba a perder las elecciones porque estaba entrando en recesión económica, Nixon se desespera y en 1971 termina por eliminar el patrón oro. Termina eliminándolo por completo y ya le juraba a los países que le habían confiado en Estados Unidos y le habían entregado su oro que les iba a repagar la deuda, pero ahora en dólares. Por eso tuvimos luego unas crisis donde Francia terminó enviando buques de guerra a Estados Unidos para obligar a Estados Unidos a que le devolvieran su oro. Se dice que le entregaron, pero que entregaron bronce pintado, bueno, etcétera. Esos son rumores, eso no es cosa que podamos decirlo de manera real. El punto es que luego de eso pasamos al nuevo patrón. Muchos tal vez piensen que fue el patrón petrodólar, el hecho de que el petróleo estuviera respaldado en dólares, o más bien si quieres petróleo tenías que comprar dólares. En parte, sí fue esto. Sí, el mundo se obligó a necesitar dólares. Pero realmente lo que empezó a respaldar la creación de nuevos dólares no fue el petróleo. Por eso es erróneo pensar que sí es el petrodólar. Causa la necesidad para dólares, pero no es realmente el respaldo. ¿Qué es el respaldo? La deuda. Y es que gracias a que existe nueva deuda es que se puede dar la creación de nuevos dólares. No antes, no después. Entonces la deuda es la que ahora crea los dólares y obliga, ahora sí que si se crean dólares, a que tengan que ser repagados. Se obliga a crear una demanda para reconquistar estos dólares. ¿Y qué pasa si le das ahora la impresora de dinero, o sea, la impresora de deuda, al gobierno estadounidense? Obviamente le va a utilizar para su beneficio. Y eso termina causando que, en efecto, mira, este es el precio del oro, se disparara el precio del oro. Esto, lo curioso, es que no está tomando en cuenta la inflación. Cuando ajustamos todo por inflación, podemos ver que las cosas no son tan bellas, ni son tan bonitas, ni son tan limpias como se veía. Es que podemos ver que, en efecto, el oro ha estado absorbiendo mucha de esta inflación. Podemos ver que tiene correlación cuando nos vamos y nos fijamos en la deuda de Estados Unidos. Entre más se endeudan, significa que más dinero están imprimiendo e inyectando a la economía. La deuda sigue creciendo, ya está en 34 billones de dólares y no paran. De hecho, podemos ver la base monetaria M2, que esta generalmente ya tiene en cuenta toda clase de deuda, toda clase de efectivo, toda clase de dinero que exista. Podemos ver que en efecto hay una correlación bastante visual, bastante directa del endeudamiento de Estados Unidos con el aumento del precio del oro por onza. ¿Esto tiene consecuencias o no tiene consecuencias? Sí, obviamente sí las tiene. Muchos se van a preguntar, bueno, entonces Estados Unidos un día va a dejar de pagar sus deudas. No lo va a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque tienen la impresora de dinero. Entonces ellos pueden en cualquier momento estar imprimiendo dinero. En cualquiera. Entonces, si tú les prestas un dólar, en efecto, te van a pagar ese dólar. No hay ningún problema con eso. Pero eso no significa que te van a pagar el poder adquisitivo del dólar original que tú les prestaste. Porque ahí es donde entra un concepto que se llama inflación. Que la inflación se da, por definición, cuando se expande la base monetaria. ¿Y qué hemos estado hablando todo esto? Que Estados Unidos, cuando se endeuda, expande la base monetaria. Entonces, la inflación también se ha venido subiendo. Aarón, ¿y por qué vemos que ahorita está cayendo la inflación? La inflación es una métrica para saber cuánto cuesta o cuánto ha subido el precio de una cosa en comparación con el precio de esa misma cosa, pero en un periodo de tiempo distinto. El precio de una Coca-Cola hoy va a ser distinto al precio de una Coca-Cola de hace 10 años. Esa es la inflación. El precio de una Coca-Cola hoy al precio de hace un año. Esa es la inflación anual. Entonces, eso es la inflación.
La inflación no desaparece, no porque aumentaron los precios y luego se bajó en la aceleración de en que estaba subiendo estos precios, significa que cayeron los precios. Un poquito confuso lo que acabo de decir, pero en resumen, no porque los precios hayan aumentado, no porque la coca aumente a 20 pesos, de 10 a 20 pesos en un día y el día siguiente aumente solo 5, significa que ya no hubo inflación o que se borró la inflación de las primeras dos subidas. Esto es una forma de explicarlo y es una forma de que se entienda. Sí está habiendo consecuencias, sí está habiendo un empobrecimiento para todas las personas que tengan dólares. Y esto lo podemos constatar cuando nos vamos y nos acercamos a ver el poder adquisitivo del dólar. Originalmente el dólar tenía un poder adquisitivo, que lo marcan aquí en puntos, de 130, bueno, podemos ver el punto más alto, fueron cerca de 130 puntos, 1030 puntos. Actualmente el dólar cada mes desde entonces ha venido perdiendo poder adquisitivo. Hubo turbulencias durante los periodos de la Segunda Guerra Mundial. Pasados de 1971, como si hubiera agarrado una resbaladilla, el dólar simplemente se dejó deslindar y ha seguido perdiendo poder adquisitivo mes tras mes, tras mes, tras mes. ¿Qué significa esto? Significa que Estados Unidos va a seguir empobreciendo a todas las personas que tengan dólares, ya que ellos van a seguir imprimiendo dinero. No hay una forma de decirlo de otra forma. Si tú tienes ahorros en dólares, que sepas que cada mes Estados Unidos te está empobreciendo, te está robando a través de la inflación. Y aquí tú puedes preguntarte, ¿por qué? ¿Por qué entonces el dólar no termina como el peso de Argentina si allá Alberto Fernández lo infló, lo imprimió hasta donde se le acabaran los dedos y le saliera sangre y llagas de tanto darle al botón de imprimir en la impresora? ¿Por qué no le pasa lo mismo que al peso argentino? La gran diferencia es que el dólar es, y por eso le dije del principio, hay que ver cuáles son las fuentes de demanda. El petrodólar es una fuente muy fuerte de demanda. Si el mundo, que se mueve en petróleo, necesita energía, necesita comprar petróleo. Para comprar petróleo necesitas comprar dólares. Para comprar dólares necesitas vender productos que te costaron, ya sea oro, ya sea acero, ya sea carros, celulares, televisiones, arroz, lechuga, lo que necesite Estados Unidos, se lo vendemos, nos dan dólares a cambio, papelitos, y con esto ya podemos empezar a gozar de dos cosas: de deuda en dólares y de lo que viene siendo el petróleo. De hecho, en el comercio, el dólar sigue siendo el rey. Ahorita está cerca del 50% de todas las transacciones en el mundo, es la moneda que se utiliza para poderlas liquidar. ¿Por qué los gobiernos siguen utilizando el dólar? En parte por el petrodólar y en parte porque la mayoría de los países piden dólares ya que se utiliza como la moneda universal. ¿Significa que es una tontería? En efecto, es una tontería. Pero eso no significa que los países la van a dejar de hacer. Hasta que terminen de empobrecer a toda la población y creen una hiperinflación, porque recuerden que actualmente Estados Unidos va a tener un dilema. O terminan de sacrificar al dólar estadounidense, o terminan de sacrificar a la economía de Estados Unidos por el tema de las tasas de interés. Si las suben o no las bajan. Bueno, entonces ya tenemos que en efecto, la demanda de dólares es lo que está salvando al dólar de no terminar de colapsarse. Y la demanda de deuda, porque como podemos ver, la demanda de deuda en dólares sigue aumentando en el mundo. Al momento de que existe una gran demanda de dólares, la deuda también, los países piden dólares para poder ejercer demanda, para poder comprar cosas que necesitan. Por ejemplo, Argentina necesitaba productos y lo que se hacía Alberto Fernández era endeudarse, y esto lo voy a decir así porque es lo que acaba de pasar y mucha gente no lo está hablando y muchos youtubers no lo están hablando, y como yo quiero decirles siempre la verdad, eso pasó. Se pusieron a endeudarse y también Macri lo hizo, también para pegarle a los dos. Macri endeuda a Argentina con el FMI por 44.000 millones de dólares para poder comprar cosas que ellos no producen en el extranjero, y luego Alberto Fernández 64.000 millones con los importadores. Todavía fue una deuda mayor. Bueno, a todo esto se necesitan dólares, y eso no solamente lo hace Argentina, también lo hacen casi todos los países en el mundo. Hacen esto, emiten deuda en dólares para poder comprar productos desde el extranjero. Así que, ¿hasta cuándo va a terminar esto?
hasta que ya sea que muera el dólar a través de una hiperinflación, o bien que muera la economía de Estados Unidos y los países dejen de demandar dólares y de comercializar en dólares. Así que bueno, espero que el video les haya gustado, espero que lo hayan encontrado informativo y educacional. Si fue así, por favor, les agradecería un like, dejen comentarios interesantes y claro que podemos hacer videos en respuesta a estos comentarios. Bueno, comentario, suscríbanse, nos vemos en un siguiente video. Bye.